Durante años se ha repetido una idea: los traumas pertenecen a quien los vivió. Se asume que el sufrimiento es una experiencia individual, que comienza y termina en la persona que atravesó el evento. Sin embargo, desde la neurociencia, el funcionamiento real del cerebro es distinto. Las investigaciones sobre epigenética y neurobiología del desarrollo muestran que ciertos patrones de activación cerebral, ciertas formas de responder al estrés, ciertas configuraciones del sistema nervioso autónomo pueden transmitirse de una generación a la siguiente sin que el descendiente haya vivido nada parecido al evento original. Lo que heredas no es un recuerdo, es una fisiología. En este vídeo vamos a explicar qué mecanismos biológicos permiten que la experiencia traumática de tus abuelos o tus padres deje una huella detectable en tu propio sistema nervioso y qué significa eso en términos de regulación, respuesta al estrés y comportamiento cotidiano. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no se desarrolla en el vacío. Cada cerebro que crece lo hace en un contexto, y ese contexto incluye el estado fisiológico de las personas que lo cuidan. El sistema nervioso de un bebé no llega con sus respuestas emocionales ya calibradas. Las calibra en función del sistema nervioso del adulto de referencia. Si ese adulto tiene un sistema nervioso crónicamente activado, con poca capacidad de regulación parasimpática, el cerebro del niño aprende a organizarse alrededor de esa señal. A partir de ahí, ciertas respuestas que parecen propias son, en realidad, aprendidas a nivel fisiológico antes de que existiera ninguna memoria declarativa. El primer mecanismo que explica esta transmisión es la regulación epigenética de los genes del estrés. La epigenética estudia los cambios en la expresión génica, que no alteran la secuencia del ADN, pero sí determinan qué genes se activan o silencian. Cuando una persona vive una experiencia de estrés sostenido o trauma severo, ciertos genes relacionados con el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que es el sistema que regula la respuesta al cortisol, pueden sufrir modificaciones epigenéticas. Estas modificaciones alteran la sensibilidad del organismo al estrés. El umbral de activación de la amígdala baja. La corteza prefrontal tiene más dificultad para modular la respuesta de alerta y el tono vagal basal se reduce. Lo relevante para este vídeo es que algunas de estas marcas epigenéticas pueden transmitirse a través de las células reproductoras y estar presentes en la descendencia desde antes del nacimiento. Esto implica que una persona puede tener un sistema nervioso autónomo preconfigurado para niveles de alerta más altos, no porque haya vivido nada traumático, sino porque su progenitor lo vivió. Alguien siente que siempre está en guardia, aunque su vida sea objetivamente segura, no entiende por qué. Su amígdala responde a señales ambiguas, como si fueran amenazas claras. No es exageración, es activación heredada. Hay algo en mí que espera el peligro incluso cuando todo está en calma. El segundo mecanismo es la transmisión intergeneracional a través del vínculo temprano. Este mecanismo no requiere biología reproductiva. Opera a través del comportamiento de los cuidadores durante los primeros años de vida. Un adulto que sufrió trauma sin resolver tiende a presentar patrones de regulación emocional alterados. Su variabilidad cardíaca es más baja, su respuesta de orientación al estrés es más reactiva y su capacidad de corregulación, es decir, de ayudar al sistema nervioso del bebé a calmarse, está comprometida. El bebé, cuya red por defecto y sistema límbico están en plena formación, recibe señales inconsistentes o de alta activación. El apego que construye no es seguro en términos fisiológicos. Su sistema nervioso aprende que la calma es provisional, que la activación puede llegar en cualquier momento y que no siempre hay un adulto regulado que ayude a bajar la alerta. A partir de ahí, el eje dopaminérgico y oxitocínico que sostiene la búsqueda de cercanía y la confianza social queda modulado de una manera específica. La plasticidad del cerebro en esa etapa hace que estas configuraciones se vuelvan muy estables. En términos funcionales, no se trata de un trauma recordado, sino de una arquitectura del sistema nervioso construida alrededor de la experiencia de otro. Una persona adulta evita el conflicto a toda costa, aunque eso le genere malestar. No sabe exactamente por qué, pero cualquier señal de tensión interpersonal dispara en ella una respuesta de hipervigilancia desproporcionada al contexto actual. Su corteza prefrontal intenta modular, pero la activación subcortical es muy rápida. No es un defecto de carácter, es un mecanismo adaptativo construido en los primeros años frente a un ambiente impredecible. Contigo siento que algo se tensa antes de que pase nada. El tercer mecanismo es la transmisión narrativa y su correlato neurológico. Las familias que han atravesado traumas históricos, migraciones forzadas,
guerras, hambre, violencia estructural, construyen narrativas implícitas sobre el mundo. Esas narrativas no siempre se cuentan de manera explícita. Muchas veces se transmiten a través de lo que no se dice, de los temas que se evitan, de las reacciones emocionales de los adultos frente a ciertos contextos. El cerebro del niño, especialmente a través de las neuronas espejo y los sistemas interoceptivos que monitorean el estado corporal del otro, capta esas señales y las integra como información sobre cómo funciona el entorno. Esto produce activaciones en el sistema límbico y modulaciones en la red ejecutiva que no tienen un recuerdo claro asociado, pero que generan respuestas consistentes. Desconfianza ante ciertas situaciones, activación ante ciertos estímulos, evitación de ciertos contextos. Desde un punto de vista fisiológico, el cerebro ha aprendido a anticipar amenazas que pertenecen a otro tiempo histórico y a otra persona, pero que fueron codificadas como propias. Hay miedos que no sé de dónde vienen, pero que siento míos. Investigaciones realizadas con descendientes de supervivientes de experiencias de violencia colectiva han encontrado que estas personas presentan, como grupo, niveles basales de cortisol distintos a los de poblaciones sin ese historial familiar, así como una reactividad diferencial en la amígdala ante estímulos amenazantes neutros. Lo que el cerebro de los descendientes procesa de manera diferente no es el recuerdo del evento, sino la evaluación automática del peligro. Por otro lado, estudios sobre transmisión epigenética en modelos animales han demostrado que modificaciones en la metilación del ADN inducidas por estrés crónico en una generación aparecen en las 2 generaciones siguientes, incluso cuando esas generaciones no fueron expuestas a ningún estímulo estresante. Esto no prueba de manera directa lo mismo en humanos en todos los contextos, pero establece un principio biológico sólido. El entorno que vivió un organismo puede dejar marcas que se transmiten más allá de su propia vida. Esto implica que sentirse crónicamente activado, en alerta, o con dificultad para confiar sin haber tenido experiencias propias que lo justifiquen, no es irracionalidad. Es una respuesta fisiológica coherente, con una historia que no es tuya en términos vivenciales, pero sí lo es en términos de organización del sistema nervioso. Desde un punto de vista fisiológico, el primer paso para modificar estos patrones no es entender la historia familiar de manera intelectual, sino crear condiciones de regulación autonómica repetidas y consistentes. El tono vagal se entrena, la variabilidad cardíaca puede mejorar y la corteza prefrontal puede fortalecer su capacidad modulatoria con práctica sostenida. No se trata de una técnica, sino de cambiar las condiciones en las que el sistema nervioso opera de manera habitual para que el umbral de activación de la amígdala se recalibre lentamente en función de un entorno que sí es seguro. Esto implica también que la plasticidad no desaparece en la adultez. Las configuraciones que se construyeron tempranamente son estables, pero no inmutables. El sistema nervioso sigue siendo un sistema que aprende. Desde un punto de vista fisiológico, las intervenciones que actúan directamente sobre la regulación autonómica, como las prácticas que aumentan la coherencia cardiorrespiratoria o que activan el sistema parasimpático de manera consistente, tienen efectos medibles sobre los mismos circuitos que fueron modulados por la historia transgeneracional. Comprender que ciertas respuestas no son tuyas en el sentido de que tú las elegiste o las generaste a partir de tus propias experiencias no es una forma de eludir responsabilidad. Es una forma de entender con precisión el origen biológico de lo que ocurre en tu sistema nervioso. El trauma no viaja como un recuerdo de una generación a la siguiente. Viaja como una fisiología, como una configuración del eje del estrés, como un umbral de activación, como una forma de anticipar el peligro. Y todo sistema nervioso que aprendió de cierta manera puede, bajo condiciones adecuadas, seguir aprendiendo. No como un acto de voluntad, sino como un proceso biológico que requiere tiempo, repetición y un entorno que el sistema nervioso pueda eventualmente registrar como seguro. La herencia no es un destino, es un punto de partida con una explicación. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.